Para que exista una adecuada trayectoria de los procesos de integración, deben de existir dos dimensiones o categorías conceptuales que son necesarias y se complementan entre sí, que son el regionalismo y la regionalización. La categoría de regionalismo refiere a la dimensión estatal de la integración, lo que implica que en esta debe de existir un proyecto formal institucional de tipo jurídico entre estados nacionales, en los que de igual forma tendrá que existir convergencia política de sus élites para así favorecer la creación de tratados, organizaciones y acuerdos regionales, lo que implica una dimensión de iure, y además esta dimensión tiene un enfoque de arriba hacia abajo, o sea, de élites hacia la sociedad. Por otro lado, la dimensión de regionalización refiere a lo societal y está marcada por procesos informales y crecientes desde los diferentes actores sociales hacia la construcción de la integración, o sea, de abajo hacia arriba. Además, estos diferentes procesos se llevan a cabo desde los fuertes vínculos de interacción e interdependencia en niveles como lo social, lo cultural y lo económico. Todo esto en ausencia de un marco institucional que sí se evidencia en la categoría de regionalismo, haciendo que la categoría de regionalización tenga también una dimensión de facto. Por lo tanto, estas dos categorías complementarias se diferencian en su enfoque, la dimensión en la que se desarrollan y su nivel de institucionalidad. La teoría neofuncionalista, en la que resaltan autores como Haas y Schmieder, está ubicada en los años 60 y tiene origen en lo liberal. Esta marca la relevancia de las élites políticas en el proceso de integración, ya que éstas definen sus intereses a nivel regional y no nacional. Además, en línea a la integración, esta teoría propende por la creación de actores supranacionales o que vayan más allá del Estado. Y asimismo manifiesta que se debe iniciar por la integración económica, ya que ésta terminará consecuentemente en la integración política, esto por medio del efecto spillover o derrame. En el intergubernamental, que está ubicado entre los años 70 y 80 y para el cual Hoffman es muy importante, hay un enfoque cercano a lo que postulan las teorías realistas de Tree, ya que, entre otras cosas, marca la relevancia de los actores estatales, que se ven como actores egoístas que cooperan únicamente en razón a sus intereses y la utilidad. Además, ve la integración como una herramienta que está al servicio de los intereses de los estados, por lo que ésta recae exclusivamente en los procesos y decisiones que definan los estados, por lo que consecuentemente se fortalecen a través de aquellos mecanismos u organismos. Así que lo que podemos evidenciar es que estas teorías se diferencian en lo que respecta a su origen teórico, el actor que se considera fundamental para la integración y, por lo tanto, la naturaleza que tendrán las organizaciones u organismos creados. Los puntos centrales del nuevo regionalismo. En primer lugar, los teóricos del nuevo regionalismo tendieron a negar los aportes de los estudios del proceso de integración europeo. En segundo lugar, tenemos que esta teoría la conforman dos elementos principales: la visión prescriptiva del nuevo regionalismo y la conformación de un enfoque particular para aprender estos fenómenos regionales en curso. Este punto comprende cuatro características principales. Número 1. El contexto del proteccionismo instalado a partir de la Segunda Guerra Mundial fue un proceso global y las experiencias de integración regional de estos años requerían una apertura multilateral. Número 2. Se necesitaba comprender el cambio que introdujo la firma del Acta Única Europea en 1982 y la expansión de acuerdos de integración regional en el mundo que trajo consigo esta acta. Número 3. Se explica la explosión de tratados de libre comercio que se producen con la conformación del orden comercial multilateral. Y número 4, se da un impulso al desarrollo de una visión unilateral de los procesos de integración a un aspecto más relevante en la dimensión comercial. El tercer punto central es la preocupación central del enfoque, que consiste en que el nuevo regionalismo se encarga de la delimitación del concepto de región y en la necesidad de distinguir las formas de integración. Por último, se efectúa una distinción política y analítica de la fase anterior, considerada como viejo regionalismo. Por ende, en esta tabla podemos observar las conexiones con las oleadas del regionalismo latinoamericano pasadas y el cambio que trae consigo el proceso de globalización.
mirada posliberal, esta es un resultado de un cambio ideológico electoral con la entrada de gobiernos de izquierda que profundizaron lo planteado en el nuevo regionalismo, pero con una visión de mayor cooperación sectorial y de protagonismo estatal. El primer aporte de las teorías latinoamericanas fue la CEPAL de Raúl Prebisch, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta teoría se desarrolla a partir del paradigma estructuralista y de la teoría de la dependencia. Briceño en su texto nos explica cómo el punto inicial de estudio de Prebisch consistió en analizar la dependencia producida por las brechas entre centro y periferia a partir del paradigma estructuralista, donde Prebisch explica cómo las brechas fueron resultados de un efecto estructural de relaciones de dominación política y de explotación económica. Se hace gracias a que a medida del siglo XIX, con la caída progresiva de los precios de las materias primas de la región en los mercados mundiales, se generó un estancamiento de las economías latinoamericanas gracias a los déficits permanentes en el comercio exterior y a la capacidad limitada para importar. Esto como consecuencia de la lenta expansión y escasa diversificación de las exportaciones primarias en las cuales se había especializado la región con anterioridad. Prebisch propone como solución para esta crisis la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, el modelo ISI, que suponía la participación del Estado en la planificación y programación del desarrollo industrial. Sin embargo, esto no se puede llevar a cabo en toda América Latina porque pese a que la industrialización no era inexistente en algunas naciones, sí estaba en sus primeras etapas y tenía como obstáculos los estrechos mercados nacionales y la elevada protección arancelaria de parte de la mayor parte de estados. Por esto, estas industrias eran poco competitivas internacionalmente. Se termina por instrumentalizar la propuesta mediante la creación de industrias regionales que tendrían como mercado protegido un bloque regional. Este fue el caso del régimen de industrias centroamericanas de integración en el MCCA y los programas sectoriales de desarrollo industrial en el Pacto Andino. Por otro lado, tenemos la Escuela de la Autonomía y la Integración Regional por Piuk y por Helio Jaguaribe. De parte de Piuk se aporta el concepto de autonomía, en el cual nos indica que es la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real. Y también es un mecanismo para ampliar las márgenes de maniobra o de decisión propia que un Estado puede tener. Con esta escuela se desarrolló la categoría de autonomía y la conceptualización de una comunidad internacional estratificada en vez de un sistema internacional anárquico. Esta idea de comunidad partía del reconocimiento de la existencia de importantes interacciones políticas, económicas y sociales entre sus miembros. Jaguaribe, por su parte, concibió una estratificación o la existencia de una protojerarquía como se ilustra en la pirámide. Aunque existiese un régimen internacional jerarquizado, la periferia podía superar su situación de dependencia mediante la estrategia autonomizante. Esta dice que tienen que haber acciones nacionales en cuanto a la mejora de la estructura económica y militar y internacionales en cuanto a la constitución de alianzas defensivas. Jaguaribe observa que la integración y cooperación son mecanismos para incrementar la viabilidad e incentivar el desarrollo, dos condiciones requeridas para alcanzar la autonomía de la que nos hablaba Piuk. Jaguaribe concibe de igual forma la integración como una dimensión agregada en el proyecto de desarrollo autónomo, mediante la cual se pretende multiplicar los recursos y los mercados para mejorar la escala de producción y asegurar el desarrollo económico. Para que los estudios sobre la integración puedan enriquecerse, evitando de manera simultánea caer en eurocentrismo, lo que propone Briceño y que nosotros compartimos es que, primeramente, a la teoría europea se le dé el lugar que le corresponde y se use como una caja de herramientas analíticas para estudiar a otros procesos regionales, claramente considerando siempre que a pesar de ser teorías hechas, observando los procesos europeos que se dan en contextos muy diferentes a otras regiones como América Latina, también presentan antecedentes y postulados que al analizarse correctamente se pueden aplicar a otras realidades, para lo cual entran las otras ideas de Briceño. Y es que simplemente no se puede exportar la teoría así como si nada.
sino que éstas deben tener cierto grado de abstracción en el que se distinga cuáles teorías explican motivaciones de la integración y cuáles explican las verdaderas lógicas de realizarla. Igualmente está el punto de que el análisis que se vaya a realizar sea contextual y de manera comparada, para así poder revelar principios generales y prácticas existentes en áreas temáticas particulares. Además de nosotros considerar que tener en cuenta estas características con respecto a las teorías es importante, también evidenciamos la imperante necesidad de que a la hora de implementar estas teorías y realizar investigaciones se haga hincapié o se realcen las que son realizadas en América Latina, como la autonomía de Jaguaribe o también otras de distintas regiones menos similares a la europea, para que así el estudio de la integración sea más complementario, explicativo y que implique la complejidad que el sistema internacional amerita.